Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Sí, Entonces, vamos a hablar del primer aspecto. ¿Ok? El primero es el contenido graso. La leche de búfala, les cuento que contiene más grasa que la leche de vaca, lo que la hace ideal para hacer queso mozzarella, ya que al ser más rica en grasa, hace que se forme una mejor textura y una elasticidad en el queso cuando la calentamos, ¿ok? En líneas generales, el contenido de grasa de la leche de búfala es aproximadamente el doble de la leche de vaca. Ya Alexi me dirá si estoy equivocado o no, ¿no? Mientras que la leche de vaca, que contiene un contenido graso de alrededor de... Alexis Socorro es un empresario venezolano que forma parte de una asociación civil de productores de quesos que se llama UPALAC. Esa asociación está ubicada en el cantón de Upala, en Costa Rica. En el año 2007, tú sabes, con todas las situaciones que se estaban viviendo en Venezuela, decidí migrar a Costa Rica con la intención de comprar una finca, ¿verdad? Nos mencionaban de Costa Rica, la Suiza de América, muchísimo interés, o sea, mucha paz, mucha transparencia. Y entonces, pues viajamos a Costa Rica con la intención de ver algunos negocios, de ver las condiciones para ver si era posible comprar una finca acá, lo que finalmente se dio en el año 2007. Ya para la época estábamos en Venezuela y teníamos finca, lechería de doble propósito. Ya en Venezuela se estaba desarrollando fuerte el ordeño de las búfalas como tal. De hecho, que cuando yo llego acá a Costa Rica, ya tengo algunos 4 o 5 años en Venezuela ordeñando las búfalas. Entonces, la razón por la cual llegamos acá fue tratando de invertir algo acá en Costa Rica y poner, digamos, de manifiesto lo poquito que sabíamos con el ordeño de búfalas acá en Costa Rica, que en el pasado había estado y un organismo que se llama Jateva había traído unos búfalos a Costa Rica en el pasado, no fueron manejados del todo bien, los búfalos no los supieron manejar. Hay formas de incorporar la inteligencia artificial en la fabricación de quesos artesanales. Y para empezar, les voy a decir que la industria quesera ha evolucionado bastante, ¿no? En estos últimos años, gracias a la incorporación de la tecnología. Pero últimamente la inteligencia artificial ha venido tomando protagonismo a todo nivel. Y un ejemplo es el surgimiento de una plataforma de inteligencia artificial que yo estoy utilizando, que está prácticamente revolucionando el mundo y y por lo que estuve leyendo, ahí está metido Elon Musk. ¿Okay? Sin embargo, hoy no vine a hablarles de esa plataforma. Esa plataforma se llama ChatGPT. Pero hoy no vine a hablarles de ChatGPT, sino de lo lejos que se puede llegar en el negocio de los quesos si implementamos la inteligencia artificial. Y les cuento que la inteligencia artificial es una de estas tecnologías que ha demostrado ser muy efectiva en diversos sectores de la industria de los alimentos, ¿no? Y es por eso que hoy les voy a hablar de 6 formas de cómo incorporar la inteligencia artificial en la fabricación de quesos. Y vamos con la primera. La primera es control de calidad y monitoreo de procesos. Uno de los principales desafíos, para que sepan, en la producción de quesos artesanales es mantener la calidad y también la uniformidad de los productos. Hoy les quiero hablar sobre un queso que se llama el queso de hoja. Una persona por allí me dijo, chico, quiero que me hagas el que me comentó en las redes, quiero que me hagas el queso de hoja. Y bueno, me pareció interesante. Se parece a un queso que tengo en mente, pero les voy a dar más o menos
una reseña de cómo se hace el queso de hoja y las personas que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Por supuesto, yo creo que como se hace con hojas, la parte alimentaria es muy delicada, entonces yo allí sugeriría hacer pruebas de laboratorio para que garanticen que el producto es seguro, porque al tener hoja es un producto orgánico, entonces pudieran haber bacterias allí. Pero el procedimiento yo creo que pudiera calar porque el queso se hierve, entonces ya les voy a hablar más al respecto. Pero antes de hablar sobre la receta y esas cosas, les voy a hablar sobre el origen del queso de hoja, ¿no? El queso de hoja es un tipo de queso que es típico es latinoamericano, ¿verdad? Pero es típico de Ecuador, de México y sobre todo de República Dominicana. Y aquí le quiero mandar un saludo a una amiga, a una vieja amiga, Carolina Ruiz, que es de República Dominicana y está en Francia y somos muy buenos amigos. Entonces, el origen de este queso se remonta a la época prehispánica, ¿no? Cuando los indígenas de esa época comenzaron a hacer los quesos utilizando las hojas de las plantas para envolver y así proteger el queso durante la elaboración, ¿no? El uso de esas hojas tenía varias ventajas. En primer lugar, las hojas proporcionaban protección natural contra las moscas y esas cosas, ¿no? Y también contra los algunos microorganismos. Fíjense este queso. Este es un queso que se llama Tom. Y el queso, cuando lo hicieron, fíjense que no se aglutinó en clay. Este queso Valenclay es un queso de Francia que se llama Valenclay y se hace con leche de cabra. Y es originario de la región de Berry, en el centro de Francia, ¿no? Deben calentar la leche, de forma como se hace el queso normalmente. Se le agrega el cuajo, la leche se cuaja, se forma la cuajada, se corta, y después que se corta, se llega a la textura, al pH target, y después la cuajada se coloca en moldes. Esos moldes tienen que ser en forma de pirámide truncada, es un molde especial que se utiliza. Y luego, después que está en ese molde, se deja escurrir, la cuajada va a ir drenando. Se pudiera colocar más cuajada para completar, si baja mucho el molde, se coloca hace Eduardo Módica. Hola amigos, soy de Buenos Aires, Argentina. Aquí no se consigue leche fresca y no sé qué cuajo comprar. Necesito de tu ayuda para que me digas con qué leche y con qué cuajo puedo hacer queso. Bueno, fíjate, Eduardo. Yo estuve en Buenos Aires y tuve el mismo problema para conseguir leche en Argentina. De hecho, me costó porque toda la leche que se... Los retos son regalos que nos obligan a buscar un nuevo centro de gravedad. No luchen contra ellos, simplemente encuentren una nueva forma de mantenerse en pie. ¿Quién dijo eso? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es una mujer que